Bueno, Edwin, yo espero que el podcast de hoy nuestro padre no lo esté mirando, porque vamos a hacer Puede que sí lo vean, pero no creo que entiendan que no lo todo. entienda, entonces que no lo entienda, porque si Ajá. no se va a descubrir lo que nosotros sentimos Oh, de no. la educación que hemos recibido todos estos años, ¿Y por qué el miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué? porque ahí a veces da miedo la Ok. educación china, la Ajá. educación familiar, en comparación con lo que la educación en Panamá o en el occidente. ¿Cómo tú definirías, pues, así en general, cómo es la educación china? Yo diría que estricta. Ok. Yo diría que desde pequeño nos acondiciona para que seamos alguien muy correctivo Ujú. y que de alguna manera se pierde lo individual. Ok. Muchas veces se dice que los latinos o los occidentales se expresan mucho mejor, es mucho más fluido en la expresión. Y es Ujú. porque desde pequeño los padres chinos nos decían que cuando estaba hablando los mayores, los pequeños no se meta o no Ujú. opina. Ujú. De alguna manera eso como que limita un poco la facilidad de expresión de nosotros los chinos. Esa es mi opinión personal. ¿Y de qué otra manera son estrictos? Porque en teoría todos los papás son estrictos. En teoría, según yo. El no contestar, Ajá. obviamente en Panamá también, Ujú. pero en China es estricta. O sea, cuando tu padre ha dicho que, ups, me equivoqué, Ujú. nunca, en mi Nunca. caso nunca. Y Pero... aunque se da cuenta, y Ujú. yo sé que hay veces que ellos se da cuenta que se ha equivocado, Ujú. pero aún así nosotros no podemos contradecirle. Pero ¿por qué viene esto? Mira, estábamos hablando el otro día y esto quizás viene, todos estos valores y enseñanzas como la crianza de los papás chinos, Ujú. vienen, yo creo, no, Ajá. tú me dirás si es así, pero creo que sí, es como de las enseñanzas de Confucio, del confucianismo, Por principalmente, es supuesto, lo que por pesa. supuesto. Y es muy jerárquico. Ujú. Porque mira, te voy a enumerar unas principales enseñanzas del Ajá, confucianismo ajá. que yo creo que se reflejan en cómo nuestros papás, tu mamá y mi mamá nos criaron, Yo tus pensaría que padres y mis sí. padres. Hay unos pilares que son la piedad filial, Ujú. que se entiende, la benevolencia, el respeto, la justicia, la honestidad y la sabiduría. Y, muy importante, las relaciones jerárquicas. Jerárquica, por ejemplo, Ujú. que yo recuerde, nosotros chinos hablamos de esa categoría. Ujú. Tin, Bei, Guan, Ujú. Chan, Si, que viene siendo cielo, Ujú. tierra, emperador, padres y maestros. Ujú. Y todo lo que yo dice son leyes Ujú. que los demás, los súbditos, los hijos y los alumnos no se pueden contradecir. Ujú. ¿Y qué pasa y eso se está dando mucho ahora, qué pasa si en verdad quizás el mayor no tiene la razón? Y ahora que tú, Te la aguanta. el contexto, tú eres papá, tienes hoy en día 4 hijos, Ujú. básicamente. Yo soy hijo, no tengo hijos todavía, pero sí he como conversado con mucha gente cómo se cría un niño. O sea, nosotros teniendo un background chino y haber sido educados acá en el occidente. Yo a mi niño le digo que me puede contradecir, Ah, mira, estás rompiendo la valera de Confucio. pero que realmente tenga la razón. Y si Ujú. no tiene razón, pobre castigo. Ok. O sea, que si me va a dar una razón y Ujú. la tiene, está bien. Pero si lo que me da a toda luz es una excusa, está en problema. Ok. En la casa es un regaño. Ujú. En la vida real es un despido. Ujú. Así que esa es la parte que le invito a ellos a ser muy crítico y poner la mano en el corazón a ver si estás diciendo la verdad o solamente porque estás discutiendo por discutir. Y tú dices que tú aplicas las enseñanzas así como del confucianismo, toda nuestra, como la cultura china en tu crianza. ¿O tú cómo sientes que te ha afectado a ti cuando te criaban tus papás, digamos? ¿O no? Básicamente, el principio que nosotros tenemos en la cultura china y en la enseñanza china, que realmente también lo tiene Occidente en ese caso, Ujú. ¿Cuál? es que hizo yo, yan. Lo que no te gusta que te lo haga a ti, no se Exacto. lo haga a los demás. Eso vi que es como la principal enseñanza del Por confucianismo. supuesto, el respeto. Ujú. El respeto es más importante de todo. Cuando tú tienes el valor de respeto, tú Ujú. respetas a los demás, tú no mientes, Ujú. tú no llegas tarde, Ujú. tú te respetas a ti mismo, tú no le juegas vivo. Tú respetas a la naturaleza, no contamine. Entonces, el respeto para mí es el valor más importante. Se abarca todo. Y luego viene los otros valores, para mí, por Ujú. ejemplo, la humildad. Cuando tú te fijas hoy en día, Ujú. el mundo occidental, Ujú. lo que predomina es lo contrario, la arrogancia. Y Ujú. como el máximo ejemplo, ¿a quién tenemos? Tenemos al Al presidente de los presidente Estados de Estados Unidos, Unidos, sí. que la gente lo llama para besarle the kiss the ass. Ujú.
Eso es todo lo contrario de la humildad. Pero aquí viene algo bien interesante de la crianza, la educación y todo esto, el niño al crecer y, o sea, uno aprende mucho viendo y esos son los ejemplos que tenemos hoy en día. Hoy nos Por enseñan supuesto. estas figuras, digamos, de comerciantes muy exitosos, millonarios, deportistas, que muchos reflejan unos valores que quizás van Claro, como claro. contrario a todo lo que estamos Exactamente. hablando. Todo sobre resalta, Ujú, se autoadula, no sé cómo llamarlo. ujú, Por ejemplo, nosotros decimos que "Ey, si tú eres bueno, eso no lo dices tú, eso lo dicen los demás. ujú, Porque lo que nosotros vemos en los deportistas, ujú, soy el mejor del mundo, soy el campeón, nadie mejor que yo, nadie más rápido que yo. ujú, Y en China eso es muy mal visto. ujú. Pero también a veces caemos en la falsa modestia. Mira que ahora que tú lo dices, yo lo veo mucho, a mí me gusta mucho el ping-pong. Ajá. Entonces ahí tú ves como cuando los chinos, en estos años han mejorado mucho, pero son como silenciosos. Los jugadores asiáticos no celebran con tanta alegría, digamos. Se le ve la emoción, Claro. pero no hacen quizás como un Cristiano Ronaldo que se rompe el suéter. Ha pasado últimamente, por eso digo que los tiempos están cambiando. Pero era como celebraciones más silenciosas, más como para ellos mismos. Por ejemplo, algo muy común, un gesto muy común que veo, Ujú. y no solamente en boxeo, sino en cualquier deporte, fútbol, básquetbol, cuando mete un gol, mete un 3 puntos, sale el jugador de que, Claro, como enseñando como el músculo, su el superioridad poderío. o su poder. O sea, en China, cuando alguien hace esto, es realmente muy mal visto. Ajá. Pero entonces mira que en verdad sí, aquí conversando, se ve que hay una diferencia entre como quizá la crianza china principalmente y la occidental. Entonces, ¿cómo hacemos la mezcla? Yo, ahora que estoy más grande, yo puedo mirar para atrás y Ajá, sentir que sí, en verdad me inculcaron buenos valores, como hablábamos en otro episodio, como responsabilidad. Me mandaban al trabajo, al negocio familiar, claro. después de estudiar. Y es más como para cultivar el valor de la responsabilidad, del esfuerzo, ¿sabes? Y algo que yo me acuerdo mucho de mi mamá es que cuando veo a alguien, ella siempre, y aún lo hace, yo he tenido 30 años, cuando viene alguien, saludaste a la señora, saludaste al señor. ¿Me entiendes? Pero Edwin, yo creo que en ese caso, lo de tu mamá es una enseñanza no tan china, Es como es, es- del hogar. es muy panameño. Ok. O sea, cuando un chino en la calle ve a alguien, o cuando un chino está en un ascensor y entra una persona, nadie saluda a nadie. Ujú, Eso de que tú ves a alguien que tú no conoces y tú dices buenos días, ujú. buenas tardes, extraño, creo que en chino eso no se da. A ver, Pero, sí. pero en Latinoamérica sí es muy presente. Claro, como el saludo. El saludo. Pero yo creo que yo me refería también a cuando ves a alguien mayor. Creo que me voy más por la relación jerárquica. Cuando ves a un El respeto a los sok, un mayores, sí. señor. Sí. O sea, yo creo que una cosa muy fuerte, y lo estamos hablando el otro día, es la piedad o el amor filial, que es como Exactamente. algo que uno tiene. Oye, nosotros siendo una de las civilizaciones más antiguas y con una cultura muy pesada, hay algo yo creo que hasta nuestros papás sin saberlo, es lo que nos enseñan, como el respeto hacia los ancestros, los mayores, la gente que estaba antes. Pero, Edwin, Ajá, esa conversación lo hemos tenido ajá, algún momento, no me acuerdo cuándo fue, ajá, y cuando empezamos a ver la parte de la palabra, el sentido etimológico, ajá, tú mencionaste una palabra amor filial. sí. Y yo te dije aquí un momento, creo que nosotros chinos, creo que ¿En chino cómo se dice? no Xiao- hablan hoy, No es hoy. no es hoy es amor. Lo que hablan es how. Hao. ¿Cómo lo traduciera? Porque es una palabra, creo que no tiene traducción Buena literal. pregunta. O sea, yo no le encuentro la How. traducción Hauson, en ¿no? español. Hauson. O sea, yo busco Hauson. Es como un tipo de respeto no, no, ya casi me sale la palabra como adoración, pero es como más respeto. Pagar como tributo, como en Entre, inglés, como... entre Hauson, yo creo que contiene, el significado tiene lo de obedecer, respeto. Una mezcla de todas estas cosas. Esta toda palabra, esa toda característica es lo que me viene a la mente cuando hablo de la palabra Hauson. Pero no me viene directamente a la mente la palabra amor.
Que pudiera haber, es una interpretación personal. Oye, ahora que dices amor, y esa es una cosa que creo que hace años teníamos videos sobre esto, el amor no se expresa en la familia o en el hogar. O sea, no se expresa de la misma manera. No se expresa de la misma manera de apapachar, Ujú. Te abrazar, quiero, besar, te hijo. quiero. Y yo recuerdo muy ¿Cómo tú bien, manejas eso? Ajá, bueno, ¿recuerdas? la verdad que en esa parte a veces me arrepiento un poco de no haber sido un padre un poco más cariñoso, de Co- decirle a mis hijos que los amo. Y eso te viene porque tú, obviamente, estamos viviendo en Panamá y tú lo ves y es lo que se hace como... O Y yo digo que, ¿por qué no me besa a mis hijos? O yo no le beso a mis hijos. Ujú. Cuando yo estaba pequeño, yo le besaba, lo abrazaba. Porque eran pequeñitos, seguro. Pero ahora, a medida que yo veo que son unos adolescentes, entonces como que si lo beso, lo abrazo, es como extraño, que no debería ser. Y, y eso es porque mi parte latino es que me dice que es extraño, pero mi parte chino dice que eso es lo normal. Claro. Mira que hoy en día mi mamá me da abrazos y yo es como que, o sea, yo siento que es un poco tarde porque yo no estoy acostumbrado a que mi mamá me dé como abrazos y me diga y que te quiero, hijo. Pero creo que eso es lo bonito de lo que pasa cuando uno está como criándose en dos culturas diferentes. Ya me dio ganas de llamar a mi mamá. No, es así. Entonces, a lo que voy es que entonces en la cultura china no hay amor en la familia. Seguramente que hay amor, solamente que la manera que yo expresa es que ya comiste, Sí, eso es lo ponte que quería decir. ropa, Ujú. pero es como que tenemos una alergia de expresar cariño. Lo tenemos que decir casi como medio regañando. Claro. ¿Cómo no? Con todo eso frío, ponte ropa, Ese es el tough love. come. O sea, Tú sabes el tough love. Eso. escucha ese término, pero no me gusta mucho. Pero yo creo que tú y yo, así como muchos paisanitos y personas de ascendencia china crecieron así. ¿Cómo definirías el tough love? No tengo la definición. ¿Sabes a qué me refiero con tough love? Sí, sí. Es, Es una expresión de amor, pero como que, como el nombre lo indica, ¿no? Así, tough. es como al contrario, es como decirte, No no, sea pendejo. no sea pendejo, no Y sea esa es la bruto. manera Ujú, de que te va a morir de hambre, coma. ujú. Como Te va a que, pasar esto, te va a pasar lo otro. sí, o en la escuela, cuando en la escuela que cuando me preguntó cómo me fue el examen, Ujú. me dice que te fue mala, no sabía, como que tiene el temor también. Oye, eso es súper pesado. Tú sabes que de alguna manera eso ha afectado mucho, por lo menos a mí, pues. Yo no Ujú. sé si a ti, como crecer de esa manera. O sea, hay muchas partes donde yo de joven era más callado, entonces poco a poco se me ha ido quitando o mejorando ese aspecto, Ah. porque es Si como no, tú no dices, estaremos aquí no hablando. estaríamos hablando. Porque, oye, imagínate, a mí como que tú no tienes la razón, tú eres un niño, yo soy el adulto, ese tipo de... Pero yo no sé si eso es solo exclusivo, o sea, obviamente no, pero eso es de la cultura china o eso. Me parece que más, pero quizás más de la generación anterior. Ok, en general, sí, Hoy en día ya hay mucho más estímulo positivo. claro. Y aquí está el tema. Ujú, Como lo mencioné una vez y lo leí en un libro que se llama Yin y Yang de la cultura americana. ujú, Una coreana que dice cuando algo es bueno, si excede, se convierte en algo malo. sí, Por ejemplo, en ese caso, lo que son los estímulos positivos. ujú, A los niños, todo la cosa que hace, decimos que lo máximo, todo lo aplaudimos. ujú. Y al final, entonces nosotros lo que hemos creado son unas personas que tienen una autoestima tan alta que raya a lo arrogante. Y eso de que yo mencionase un poco, Sí, justamente sí, tiene algo que aplica ver aquí. con Sí, esto. sí, sí, sí. Mira, hace poco fui a una conferencia como de crianza, de criar. El título era como criar sin malcriar. Entonces yo escuché. Está Ajá. interesante. A lo que voy es que el resumen que Te me estás llevé. preparando para ser papá. No, pero me ha tocado situaciones donde, quizás te comparta un poco de lo que yo creo que me va a tocar Ajá. pasar cuando tenga hijos. Si es que lo tengo, pero probablemente sí. A lo que voy es que se le dice al niño que, o sea, somos muchos de no toques, no hagas, no, o sea, como que, pero nunca le decimos al niño, entonces, ¿qué deberían ¿Por qué? hacer? Ajá. ¿O por qué? Entonces es como poder decirle qué tienen que hacer, pues, o darle como el espacio que ellos elijan. Si no quieres, no quieres comer esto, entonces, ¿qué quieres comer? O sea, siempre como también que piensen un poco. Y no solo decirles, no hagas esto, pero entonces, ¿qué quieres que hagan? Un niño no sabe. Porque la verdad es que nosotros hemos crecido sujeto a, a la decisión de nuestro padre. Ujú. Eso de alguna manera puede haber afectado un poco a nuestra generación en la toma de decisiones.
cada persona es un mundo, pero Ujú. esa es como una posibilidad. Oye, yo no me imagino, hablando con mucha gente hasta contigo, es cuando a mí me toque tener hijos, cómo hacemos una sociedad hoy en día súper complicada de tantas cosas que uno ya ve en el celular, cómo uno cría un niño ahora. Antes Ujú, se decía que para crear un niño se necesita una ciudad. ujú, Hoy en día, para crear un niño se necesita todo el mundo, ujú, porque el mundo está tan interconectado que ujú. realmente cuando yo veo a mi hijo jugando, yo no sé ni con quién está hablando. A veces yo lo veo hablando en inglés Así. y estaré hablando con alguien de Sudáfrica, Ujú. alguien que está en Europa ¿Y de Oriental, qué están hablando? oye, ¿de qué está hablando? ¿Y cómo le están hablando? ¿Será Wow. solamente del juego? Que no creo. Ajá. Y es más, quién sabe si el que está a otro lado es un niño o no. Bueno, por eso. Ese otro. Entonces yo me pongo a pensar, y las personas que están cerca mía también tienen esta forma de crianza de que tú le inculcas los valores y la forma de pensar, vamos a decir, correctas, y ya no puedes hacer más nada. O sea, se van a enfrentar al mundo, pero confiando de que le pasó. Mira, esta parte cuando tú abres valores Ujú, y, es la educación es tanto de la escuela como de la familia. ujú, Creo que yo te conté una vez de que cuando estaba en Hong Kong, yo vine a Panamá cuando tenía 10 años. ujú, Me tuve que bajar un grado porque no sabía español, ujú, que todavía no lo sé muy bien, pero bueno. ujú, Y cuando llegué en Panamá me quedé sorprendido. Ya está enseñando el sistema solar, el ujú. sistema digestivo y mucha parte en ciencia que nunca lo he escuchado en Hong Kong. La célula, mitosis, meiosis, qué sé yo. Y en Hong Kong, ¿qué me enseñaba? Enseñaba de los animalitos, enseñaba la parte de civismo, Ujú, pero sobre todo enseñaba mucho, pero muchísimo sobre la historia de los grandes personajes, de que como un niño cuando era pequeño le dio 6 peras y él escogió el más pequeño. ujú, Y cuando le pregunto por qué escogió el más pequeño, él dice, no, lo que pasa es que yo soy más pequeño, así yo cojo uno pequeño y los grandes es para los adultos. ujú, Y cuento así parecido. Y de alguna manera eso ha quedado como en la conciencia colectiva, en nosotros lo que creamos con esa enseñanza. ujú, Y entonces eso de respeto a los mayores, el vivir en el colectivismo es mucho más marcado porque desde pequeño no tiene metido ese chip en la cabeza. ujú, Y en la casa también se enseña. ujú. Entonces, tanto en la casa como en la escuela, Mm. enseña y coincide. Y entonces aquí está la pregunta. Nosotros en la sociedad actual, lo que enseña en la casa y lo que enseña en la escuela cuando se trata de valores, ¿coincide? Ujú. ¿O nosotros los padres hemos hecho nuestra parte? Y ese, mira, yo no me acuerdo mucho de la escuela, pero yo no me acuerdo que en la escuela te enseñaban valores como tal. Yo Yo, no o recuerdo tampoco. sea, La quizá verdad hay que una no. clase de educación para el hogar, pero no era como, ser un buen hijo, quizá en un futuro ser un buen padre. Pero mira, lo que voy es que por eso, la crianza en una cultura quizás como que tiene tantos años de historia, como Ujú. la cultura china, tiene tantos personajes filósofos, Por intelectuales. supuesto. Y todo tiene una historia de Todo enseñanza. tiene fábulas. Sí. Entonces, yo no me crié como tú dices, con fábulas, pero yo sí iba como a mis clases extracurriculares, donde aprendía así como de ya como filosofía, así como el Ah, confucianismo. sí. Entonces, todo era con fábula, que este personaje, que si Lao Tzu, que si no sé quién, es como... Y entonces me pongo a pensar, quizás aquí en el occidente, o sea, quizás en Grecia habían filósofos, pero aquí en América, o sea, no hay como tantos personajes con fábulas tan como fantásticas o con unas enseñanzas que se puedan pasar valores de una manera como cuento, Sobre pues. la filosofía griega, Ujú, cuando comenzamos y venimos a ver, cuando ya estamos en secundaria, cuando estamos dando filosofía, ujú. cuando estamos dando Ya un poco filosofía, tarde, ya estamos medio adultitos ya. yo creo que eso, y esa es la parte en que la educación china es que Ujú, comienza desde muy pequeño. Claro, desde el punto, si quieres ver un punto negativo, uno dirá que te está haciendo el coco wash desde ujú, pequeño, ujú. pero si así, ese coco wash es necesario. Porque a eso voy, que son... Me pongo a pensar, esos son los valores de lo que estamos hablando, de Sí. cómo una persona cuando se enfrenta a la sociedad, cuándo y por qué tiene que ser honesto, cortesía, como justicia. Cosas que en verdad ahora que lo digo así en voz alta, suena como valores que en verdad, es más, te van a traer problemas y desventajas en la sociedad. Y yo creo que muchas En veces... una sociedad donde dice tranza y avanza, Ajá. eso definitivamente
es una desventaja cuando le inculcamos esos valores de honestidad. Ujú. Pero a lo largo, honestidad realmente rinde y que ayuda a uno a triunfar. Y por lo menos, y más que triunfar, quizás al bienestar de uno mismo, como con tu Por supuesto. conciencia. Porque Por yo no creo que la supuesto. gente que miente para lograr cosas duerme muy feliz o tranquilo todos los días, porque, ¿me entiendes? Creo que... Y mira, y esto es súper importante, lo quería leer porque dice que Ajá. las enseñanzas confucianas enfatizan la importancia de la familia como base de la sociedad, destacando la necesidad de armonía, respeto y responsabilidad dentro de ella. La familia es vista como un reflejo del Estado, donde el padre ejerce como autoridad y la madre como modelo de comportamiento. O sea que Por la supuesto. familia es muy importante El núcleo para familiar, nosotros. sí, sí. Por eso que las mesas redondas, o sea, todo es como compartido. Se ve en cómo vivimos. Esa es la base de la sociedad y de hecho que China haya logrado alcanzar una bonanza en tan corto tiempo, obviamente mucho tiene que ver con la enseñanza de Confucio, de que Ujú. cada uno debe ser consciente de responsabilidad que le corresponde y ejecuta como tal. Y eso lo sabemos nosotros, pero ¿cómo lo digo como para comparar con la enseñanza un poco más occidental? El occidental le enfatiza mucho en el respeto de la libertad y del derecho individual. Mm, Y algo que lo llevaré siempre conmigo es que la libertad de uno termina donde comienza de otra persona. ujú, Y para mí es muy, muy válido. Y lo otro, cuestión de cortesía también. En esa parte yo sí siento que em, en Latinoamérica, y eso también contribuye con la armonía, el hecho que tú llegas a un lugar y tú saludas ujú. y pide permiso y todo esto que en la enseñanza china no es tan marcada. Mm, Esa parte, y una vez, yo una vez exploté, o sea, yo soy un poco nazi cuando estoy en mi casa, salí ascensor, entonces mi hijo iba saliendo en vez de, y no se te pidió, ujú. está con el celular, mirando el celular, no se te pidió. Y cuando subimos el carro, exploté y le dije al niño, a ver niño, desde pequeño yo le he enseñado, pero vamos a repetir, cuando llega a un lugar se dice hola, cuando se va de un lugar se dice hasta luego, Ujú. cuando alguien te hace un favor se dice gracias, cuando pide un favor se dice por favor. Y esas son cosas que realmente uno trata de inculcar y uno repite y repite y repite hasta que lo aprenda, porque cuando sea la sociedad ya nadie lo está repitiendo. Pero para terminar, y es así, para terminar un poquito el episodio, yo creo que algo que me viene a la mente es que aquí, de este lado del mundo, en la sociedad así un poco más occidental, hay mucho énfasis en el yo, en el self, como en el nosotros. Por supuesto. Y eso lo podemos ver en muchos lugares, pero con lo que pasa con... Y me identifico un poquito con tus hijos quizás, es que a veces esas enseñanzas de las casas chocan con lo que ocurre en el mundo. Entonces uno a veces, lo hablamos el otro día en el carro, de que como yo, mira, lo que me enseña en mi casa, la gente como que me hacen bullying por ser gay, muy Ajá. respetuoso, Ajá. muy honesto, muy no sé qué. Entonces hay una Muy, lucha muy muy ceremonial. ceremonial, como que, saludar al papá, no sé qué. O sea, hay tantas cosas que quizás cuando tú sales al mundo, siendo niño, que todavía no estás como fijo en tus creencias, en tu pensamiento, en tus valores, titubean mucho. Entonces quizás, por eso que, no sé, es una etapa que pasa. Pero tú no te acuerdas que tú, cuando yo te mencioné aquella vez, Ujú, tú también me habías cuestionado ujú. de que a veces los papás lo dicen también porque con min, bon min, Ah, sino que dirá, verdad, verdad. Ese es otro tema grande, pero es que como el miedo. dirá de Que diré la que gente que mi niño es un irrespetuoso. porque nosotros no le enseñamos bien. Ajá, más tienen que ver con ellos, con Exactamente. nosotros mismos que... También Chus, ese es otro tiene tema para otro algo de eso. episodio. El mienzi. El... La cara, la gente va a decir que mira esos niños, mira los hijos de Esteban, son unos maleducados. Ujú, Se ve que Esteban no le enseña en la casa. ujú. O sea, toda esta parte, los chinos, yo no sé cómo traducirlo. Bueno, El es mienzi. fácil. Educación familiar, cacao. Cacao. Sí, Por eso cacao. para nosotros los chinos el cacao es muy importante. Es un término que tiene mucho valor. Y para ya terminar, de verdad, porque oye, es un tema que hay que, como te digo, mencionar, que en los comentarios, cómo la gente habla mal de los chinos, de muchas cosas negativas,
Pero a lo que voy es que la cultura china tiene tantas enseñanzas que quizá, o sea, comparado a muchos a muchos grupos, no tienen. Entonces, como que hay muchas cosas buenas, pero obviamente uno nada más ve a veces que el chino en la tienda no sé qué, pero hay tanto que se puede aprender, no solo de la cultura china, sino de tantas culturas. Eso es lo que quiero decir. Algo, yo creo que ya habíamos terminado, Sí, pero, pero pero vamos a ese terminar. tema, ¿qué pasa? Mucha gente me ha dicho también, Esteban, tú que dices que ustedes los chinos son tan educados, Mm, tan respetuosos, ¿por qué en las tiendas tus paisanos son tan groseros? Que ciertamente, ujú, y ciertamente tenemos paisanos que nos consta de que cuando llega la gente saluda y pone una cara de culo ujú, que definitivamente no está bien. ujú, Muchos son muy amables, tratan ujú. muy bien a los clientes, pero otro que simplemente tiene una cara de aburrido, pero ya eso es algo que uno no sabe qué es lo que pasa en su mente, tampoco sabe cuál es lo que su vivencia. Claro, Así es. no quiero justificar algo que en verdad está mal, no es bueno, Sí. pero obviamente de nuevo el background de que vinieron para sobrevivir, toda esta cuestión, se fueron de su casa, quizás no recibieron educación, así de toda esta educación que estamos hablando, no la tuvieron bien. Entonces, por ende, y tener que enfrentar una sociedad a veces tan como, ¿cómo te digo? Una sociedad así como la panameña a veces, O como hay zonas que son hostiles. hostiles. Ciertamente hay zonas que Entonces, son hostiles. no estoy excusando la Exactamente. grosería. No se excusa, pero también se entiende en alguna parte que todo lo que llega es chino, chino, chino. Y que te van a matar, te van a apuñalar. Y entonces, eso es como a veces como un reflejo, ¿no? Claro, Acción-reacción también pudiera ser. es interesante, solo como para pensar. Pero yo sí quiero dejar Ujú. un pensamiento final. Yo escucho mucha gente decir que, bueno, yo espero que cuando mi hijo sea grande, no espere, haz que sea una persona, una buena persona, alguien respetuosa. No diga ojalá, no diga que yo espero cuando mi hijo sea grande, sea así, asá. Quiere que tu hijo sea así, asá. Haz que sea así, asá. Edúquelo. Ese es lo que mi pensamiento final. Ya, sí.